Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Saber Gordon. Yo soy su servidor, Paulo Gordon, y yo estoy bien, espero que ustedes también. En este video les traigo el resumen de lo ocurrido en el preolímpico masculino de Conmebol y en el preolímpico femenino de CONCACAF. Ambos torneos sirvieron de eliminatorias para los torneos de fútbol de los Olímpicos de Tokio 2020. Bueno, ahora sí, empecemos. Primero vamos con el preolímpico de CONCACAF. El preolímpico de CONCACAF está dividido en dos categorías, masculina y femenina. En la categoría masculina participan solo selecciones sub-23. En la categoría femenina participan selecciones de categoría mayor femenina. Y por obvias razones, acá solo nos centraremos en el preolímpico femenino. Este preolímpico comenzó en el 28 de enero y terminó en el 9 de febrero. Vamos con las participantes. Como ya mencionamos, participan selecciones de categoría mayor femenina. Al igual que en el preolímpico masculino, acá participan 8 equipos. La definición de las participantes la explicaremos a continuación. Los equipos de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México clasificaron automáticamente. Las clasificadas de Centroamérica y del Caribe se definieron en unas eliminatorias que se hicieron en 2019. De Centroamérica clasificaron 2 equipos y del Caribe clasificaron 3. Muy bien, ahora sí, vamos con las participantes. Como ya mencioné, las representantes de Norteamérica fueron Canadá, la vigente campeona del mundo, Estados Unidos y México. Las representantes del Caribe fueron Haití, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. Y las representantes de Centroamérica fueron Costa Rica y Panamá. Vamos con el país sede y los estadios. El preolímpico femenino de CONCACAF se realizó en Estados Unidos, en las ciudades de Houston, Edinburgh, ambas ubicadas en Texas, y Carson, California. Cada ciudad aportó con un estadio. Houston con el BBVA Stadium, Edinburgh con el HE Park y Carson con el Dignity Health Sports Park. Ahora vamos con el formato. Este preolímpico estuvo dividido en dos fases. La primera fase fue una fase de grupos. Acá los 8 equipos se dividieron en 2 grupos de 4 equipos cada uno. Las primeras y segundas de cada grupo clasificaron a la siguiente fase. Así quedaron los grupos. Los grupos se definieron en un sorteo realizado en el 7 de noviembre del 2019. En el grupo A tuvimos a Estados Unidos, junto a Costa Rica, Panamá y Haití. Y en el grupo B tuvimos a Canadá, junto a México, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. Vamos con el formato de la fase final. En la fase final, las 4 clasificadas de la fase anterior se dividieron en 2 semifinales. Todos los partidos de la fase final se realizaron en Carson. Las ganadoras de las semifinales clasificaron a Tokio 2020. Además, disputaron una final que definió a la campeona de este preolímpico. Muy bien, ahora sí vamos con el resumen de lo ocurrido en este preolímpico. Primero vamos con lo ocurrido en la fase de grupos. Empecemos con el grupo A. En la primera jornada, Costa Rica y Estados Unidos debutaron repartiendo goleadas a Panamá por 6-1 y a Haití por 4-0 respectivamente. En la segunda jornada, Costa Rica le ganó a una combativa Haití por 2-0, gracias a un doblete de Raquel Rodríguez. Y Estados Unidos cumplió con los pronósticos y le dio una paliza a Panamá de 0-8. Hay que destacar que la estadounidense Horan metió un hat-trick. En este partido solo hubo un equipo en la cancha. Parecía que Estados Unidos estaba jugando al FIFA en dificultad principiante. Y en la última jornada, Panamá volvió a caer goleada, esta vez frente a Haití por 0-6. Por el otro lado, Estados Unidos cumplió con las predicciones y arrolló a las ticas por el mismo resultado. Así terminó el grupo. Estados Unidos con puntaje perfecto y Costa Rica clasificaron a la fase final. Eliminadas quedaron Haití y una decepcionante Panamá. Vamos con el otro grupo, el grupo B. En la primera jornada, Canadá aplastó a San Cristóbal y Nieves con una paliza de 2 dígitos. El marcador final fue un 11-0 a favor de la hoja de maple. Sí, un 11-0, una locura. En esta goleada más 18 hay que destacar que la jugadora canadiense Adriana León metió un póker, es decir, 4 goles en este partido.
Por el otro lado, México le ganó a Jamaica por la mínima, gracias a un tanto de Renae Cuellar. En la segunda jornada, México goleó a San Cristóbal por 0-6 y Canadá le recetó un 0-9 a Jamaica. En esa paliza hay que destacar que las canadienses Huitema y Becky metieron 5 y 3 goles respectivamente. Y culminamos con lo ocurrido en el grupo B con lo que pasó en la tercera y última jornada. Acá México le dio una digna pelea a Canadá. Aún así, la hoja de Maple ganó por 2-0, gracias a los tantos de Sinclair y Zadorsky. Por el otro lado, San Cristóbal volvió a caer goleada, esta vez frente a Jamaica por un abultado 7-0. Así terminó el grupo. Canadá con puntaje perfecto y México estarán en las semifinales. Eliminadas quedaron las caribeñas del grupo, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. En resumen, estas fueron las clasificadas a la fase final: Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y México. Y así quedaron las semifinales de esta fase definitiva: Canadá versus Costa Rica y Estados Unidos versus México. Todos los partidos de esta fase se realizaron en Carson, California. Ahora vamos con lo ocurrido en la fase final. Empecemos con las semifinales. En la primera semifinal, Canadá sufrió, pero al final venció a Costa Rica por la mínima, gracias a un tanto de Huitema al 72. En la segunda llave, la vigente campeona del mundo goleó a las mexicanas por 4-0, gracias a los tantos de Label, Mewis por duplicado y Press. Entonces la gran final de este torneo fue entre Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, ambas finalistas, la hoja de Maple y las barras de las estrellas, estarán en Tokio 2020. No hubo sorpresas. Y culminamos con este preolímpico con lo ocurrido en la fase final. Acá pasó lo predecible. Estados Unidos goleó a Canadá por 0-3 y fue la campeona de este preolímpico, gracias a los tantos de Williams, Horan y Rapinoe. Definitivamente Estados Unidos es la mejor selección femenina de CONCACAF, con diferencia. Viajamos a Sudamérica para ver lo ocurrido en el preolímpico masculino de Conmebol. En este preolímpico participaron solo selecciones sub-23. En este preolímpico participaron todos los equipos afiliados a la Conmebol, que son 10 equipos. El formato de este torneo lo explicaremos más adelante. Vamos con el país sede y los estadios. El preolímpico masculino de Conmebol se realizó en Colombia, en las ciudades de Pereira, Armenia y Bucaramanga. Cada ciudad aportó con un estadio: Pereira con el estadio Hernán Ramírez Villegas, Armenia con el estadio Centenario y Bucaramanga con el estadio Alfonso López. Ahora sí, vamos con el formato. Este preolímpico estuvo dividido en dos fases. La primera fase fue una fase de grupos. Acá los 10 equipos se dividieron en dos grupos de 5 equipos cada uno. Una vez que se disputaron todos los partidos de esta fase de grupos, los dos mejores de cada zona clasificaron a la fase final. Repasemos los integrantes de los dos grupos. Los grupos se definieron en un sorteo realizado en el 3 de diciembre del 2019. El grupo A estuvo conformado por el anfitrión, Colombia, junto a Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina. En el grupo B tuvimos a Brasil junto a Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú. Vamos con el formato de la fase final. Los 4 clasificados de la fase anterior se colocaron en un solo grupo. Todos los partidos se realizaron en Bucaramanga. Al final, los 2 mejores del grupo clasificaron a Tokio 2020. Muy bien, ahora sí vamos con el resumen de este preolímpico. Empecemos con lo ocurrido en la fase de grupos. Comencemos con el grupo A. En la primera jornada, Ecuador cayó goleado frente a Chile por 0-3 y Argentina le remontó a Colombia y ganó por 1-2. En la segunda jornada, Venezuela empezó con el pie izquierdo y sufrió una dolorosa derrota ante Chile por la mínima. Y la local Colombia goleó y humilló a Ecuador por un contundente 4-0. En la tercera jornada, Venezuela le ganó a una decepcionante Ecuador por la mínima, gracias a un tanto de Soteldo. En el otro duelo, la albiceleste le ganó a Chile por 2-0, gracias a los tantos de Capaldo y Pérez. En la cuarta jornada, Argentina le ganó a la actriz sudamericana, gracias a un solitario tanto de McAllister. Y Colombia remontó y le ganó a Venezuela por 2-1. Ambos equipos anotaron sobre el final del primer tiempo. Hurtado adelantó a la Vinotinto, pero Carrascal lo empató rápidamente.
La remontada cafetera se concretó en el minuto 71 con un tanto de Atuesta. Y culminamos con lo ocurrido en la quinta y última jornada. Acá Argentina remontó y goleó a la Vinotinto por 1-4. El otro partido fue un Colombia versus Chile. Acá tuvimos el primer y único empate a 0 en todo el preolímpico. Al final así quedó el grupo. Argentina con 12 puntos y Colombia con 7 estuvieron en la fase final. Si bien Colombia terminó con los mismos puntos que Chile, al final los cafeteros pasaron por la diferencia de gol. Además de Chile, eliminados quedaron Venezuela y una lamentable Ecuador. Ahora vamos con lo ocurrido en el grupo B. En la primera jornada, los charrúas le ganaron a los guaraníes por la mínima. En el otro partido, Brasil le ganó a Perú por el mismo resultado. En la segunda jornada, la albirroja le ganó a la verde por 2-0 y Brasil le ganó a la celeste por un contundente 3-1. En la tercera jornada, Bolivia sorprendió y le ganó a la celeste por 3-2. El otro partido, que fue entre Paraguay y Perú, estuvo marcado por los errores. Al minuto 16 los guaraníes ya se ponían 2-0 arriba, pero en el segundo tiempo los errores condenaron a la albirroja. Perú aprovechó estos errores y logró remontar el partido. Al final todo acabó en un 2-3 a favor de los incas. En la cuarta jornada, Uruguay le ganó a Perú por la mínima, gracias a un tanto de Ginela, y Brasil no la tuvo fácil ante una combativa Bolivia. Al final, el Scratch ganó, pero por un apretado 5-3. Y terminamos con lo ocurrido en el grupo B con la última jornada. Acá Bolivia le ganó a Perú por 2-1, gracias a los tantos de Villarroel y Saldías. Los incas descontaron con un gol de José Félix al minuto 96. En el otro partido, Brasil remontó y le ganó por el mismo resultado, 2-1, a una guerrera selección guaraní. Al final así terminó el grupo. Brasil y Uruguay clasificaron a la fase final. Si bien Uruguay terminó con los mismos puntos que Bolivia, al final los charrúas clasificaron por la diferencia de gol. Además de Bolivia, eliminados quedaron Paraguay y Perú. Entonces, al final, estos fueron los clasificados a la fase final, la fase definitoria. Argentina, Brasil, Colombia, el anfitrión, y Uruguay. Ahora vamos con lo ocurrido en esta fase final. En la primera jornada, Argentina sufrió, pero gracias a un doblete de McAllister, la albiceleste le ganó a Uruguay por 3-2. En el otro partido, Colombia hizo valer su localía y le sacó un empate al Scratch. En la segunda jornada, los errores de los porteros se hicieron presentes en el partido entre el Scratch y la Celeste. Al final, Brasil no pudo ante Uruguay y sumó un punto amargo ante el más débil, entre comillas, del grupo. Más tarde, Argentina volvió a vencer al anfitrión por 2-1, gracias a un golazo de Ursi al 50 y un cabezazo de Pérez 2 minutos más tarde. C3 descontó para los cafeteros de penal al 67. Y en la tercera jornada la Celeste sorprendió a los anfitriones y le ganó a ese equipo por 1-3. A Colombia le ganó 1-3, la Uruguay. Gracias a los tantos de Ramírez al 28, Sanabria al 53 y Rodríguez al 61. Estos dos últimos fueron unos golazos. C3 descontó para los colombianos al 78, pero no fue suficiente. El otro partido, el Scratch goleó al albiceleste por 3-0, gracias a los tantos de Paulinho y Cunha por duplicado. Así acabó el grupo de la fase final. Argentina terminó como primera del grupo, por lo tanto terminó como campeona del Proolímpico. Brasil terminó segunda, tercero quedó Uruguay y última quedó Colombia. Entonces la albiceleste y el Scratch clasificaron a Tokio 2020. Bueno, antes de finalizar, veamos algunas imágenes de los partidos de la fase final del Preolímpico de Conmebol. Argentina versus Uruguay, Brasil versus Colombia, Brasil versus Uruguay, Argentina versus Colombia, Colombia versus Uruguay y Argentina versus Brasil. Bueno chicos, acá termina el video del día de hoy. Ya sabes, si te gustó dale like, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Una vez hecho esto, debes poner la opción de todas las notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Acá al lado te dejaré un par de videos muy interesantes. Ahora sí, ya sin más alargar el video del día de hoy, chao cracks, hasta la próxima.